Un minuto pasa de las 8 de la mañana y bueno, después de la asunción de los nuevos ministros, la jura de ayer, obviamente hay situaciones que se van generando, sobre todo la expectativa, ¿no? En algunos sectores del país a partir de estos cambios y tal vez esperando algunas políticas nuevas, algunas medidas de parte del gobierno nacional. Calculo que esa misma expectativa la tiene el sector agropecuario en nuestro país. Por eso vamos a hablar con Carlos Achetoni, que es el presidente de la Federación Agraria Argentina, a quien tenemos en línea. Carlos, muy buenos días. Juan Pablo Navío, Claudia Durán los saludan. ¿Cómo le va? Buen día, Claudia, Juan Pablo, buen día a la audiencia. Gracias por atendernos. Carlos, ¿qué expectativa le genera, por ejemplo, más allá de todos los ministros nuevos que tenemos en nuestro país, la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca? Creo que fue quien supo recomponer el diálogo. En estos momentos no es que estaba roto el diálogo con el gobierno, lo que no había es un entendimiento. Y ojalá que lo logremos con Julián Domínguez, que tenga un poder de decisión mayor, y todo va a depender también de la intencionalidad que tenga el gobierno central con respecto a las decisiones, principalmente al cierre de exportaciones de carne, que es algo que ya comenzamos a trabajar. Antes de asumir nos llamó, hemos hablado con Julián Domínguez y hemos quedado en trabajar con los técnicos de las entidades y del gobierno para ir tratando de arribar a una solución con el tema de la carne, y la semana que viene ya encontrarnos para ver si podemos resolverlo. Más allá que usted habla por ahí del poco entendimiento, la realidad es que el enfrentamiento o las diferencias son notorias. De hecho, se habló y fuertemente respecto al posible cese de comercialización. Sí, lo que sí era obvio, no había ningún tipo de respuesta. Trabajamos muy a disgusto, trabajamos para armar un plan ganadero con las exportaciones cerradas, con la ambición de lograr un entendimiento y destrabarla, y después pasaron casi 2 meses sin hablarlo, y lo único que encontramos fue el boletín oficial con la prolongación del cierre de exportaciones. Obviamente que había conflicto, hemos sido, creo, bastante maduros de no llegar a acciones en medio de la campaña electoral, pero sí íbamos y estamos preparando una concientización de los efectos de la producción y de lo que impacta en la sociedad y cómo impactaría positivamente la inserción internacional. Así es que eso es lo que tenemos pensado, más allá de que lo vayamos armando con el ministro y ojalá lleguemos a un entendimiento. Carlos, Luis Basterra, que fue el ministro que se fue, no era un ministro que tuviera grandes apariciones, ni tampoco que, no sé cómo era la relación con ustedes, pero estaba claro que cada vez que había que hablar, el que salía era Matías Culfas, ¿no? De las medidas incluso, o a la hora de justificar las medidas que tomaba el gobierno nacional en relación a todo, incluido en relación al cepo, las exportaciones. ¿Cuál fue la situación que se dio con Basterra? ¿No había mucho diálogo? ¿De qué carecía tal vez el ministerio cuando estaba Basterra, y cuál es la esperanza que tienen ustedes ahora? Está claro que ustedes piensan que la situación puede cambiar, pero ¿hubo cortocircuito? ¿Qué fue lo que sucedió con Basterra? No, por eso lo decía, comparándolo con Julián Domínguez, creo que Basterra lo que no tenía era peso específico y poder de decisión. Él nos entendía, pero a la hora de tomar resoluciones, muchas veces, quizás, no sé por qué, pero no nos avisaba y nos enteraban por el boletín oficial de medidas que iban en contrasentido de lo que habíamos hablado y de lo que él entendía. Claro. Creo que no tuvo la fuerza como para imponerse y hacerse entender dentro de la cúpula gubernamental, que ojalá eso es lo que vemos de Julián Domínguez, que quizás tenga ese peso específico como para poder imponerse y hacer ver la situación y que no se complique, que no se tensen,
tomando medidas inapropiadas. Siempre han sido por ahí, o han mantenido diferencias, como lo decíamos anteriormente, muy notorias, ya sea con el kirchnerismo, con gestiones pasadas, y sobre todo por ahí vinculadas al hoy frente de todos. Y si bien no tienen nada que ver específicamente, ya sea con la mesa de enlace o con las entidades agropecuarias, ¿qué sensación les causa el volver por ahí a tener enfrente a dirigentes con una trayectoria a cuesta, llámese un Aníbal Fernández, un Juan Mansur, si bien específicamente no tienen que ver con las entidades que ustedes representan? ¿Lo ven como una vuelta al pasado, por ahí aquel pasado tan confrontativo que tuvieron ustedes? Sí, es que es una reedición, ¿no? O sea, este enroque que han tenido que hacer producto de los resultados de las elecciones. Creo que la clase política siguen siendo lo mismo, de un lado y del otro, ¿no? Y bueno, y uno lo ve que cuando se reeditan vuelven los mismos nombres de antes. Creo que lo principal, más allá de los nombres, porque en este nuevo gobierno había nombres que no eran de los anteriores, lo principal es que no se vuelvan a cometer los errores del pasado, porque si uno vuelve a los mismos errores, difícilmente haciendo lo mismo que se hizo en el pasado vamos a tener resultados distintos. Tal cual. Carlos, pensando un poquito en lo que se viene, ustedes ya habían anunciado, digo, las distintas entidades agropecuarias, habían anunciado que después de las PASO se venía una posible medida de fuerza. Está claro que con estos cambios en el gabinete y sobre todo con la presencia de Julián Domínguez, tal vez la decisión sea esperar, sobre todo teniendo en cuenta que usted dice en los próximos días se viene una reunión para, digamos, tratar de acercar posiciones, ¿no? Sí, obviamente. Que vamos a hacer eso. También está claro de que no hay mucho tiempo. Esto se lo han dicho todos los presidentes a Julián Domínguez, que no hay mucho tiempo para resolver situaciones que sinceramente si se pretende revertir situaciones conflictivas, hay que tomar decisiones que no se tomaron y que creo que tranquilamente se pueden hacer, darle la inserción y el protagonismo que tiene que tener Argentina en el mercado de las carnes y darle la posibilidad de que ese ingreso de divisas que se está privando el país hoy dé la solución a mucha gente que coyunturalmente está complicada. En lo paulatino habrá que darle trabajo para que salgan adelante, pero en lo inmediato hay que darle posibilidades de acceso a los alimentos que no lo tienen. ¿Cuál fue el efecto de las medidas que aplicó el gobierno? Digo esto porque hace algunas semanas atrás el presidente celebraba una baja de un poquito más de un punto en el precio de la carne, cuando en realidad se habla de una caída de las exportaciones muy significativa que afecta obviamente a nuestro país. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de estos últimos meses a partir de la aplicación del cepo? Bueno, en la cadena se han perdido producto de la pérdida de precios, de la siembra a pie, de los contratiempos, hasta incluso de los ingresos de los trabajadores de la carne, de la pérdida de los frigoríficos, alrededor de $1.000 millones. El Estado ha perdido de recaudar alrededor de 400 millones y en estos últimos meses de cepo exportador cupificado, son más o menos 120 millones de dólares por mes que se han perdido. El precio de la carne se ha estabilizado, pero coincidentemente con la estabilización de los combustibles, porque cada mes que el combustible aumentaba, la carne aumentó en el mismo ritmo. Claro. Cuando en estos últimos 2 meses no aumentó el combustible, no aumentó la carne. Pero lamentablemente cayó mucho la tienda en pie y que eso afectó a los productores, y principalmente por ahí no se explican de por qué Federación Agraria está conjuntamente con las otras entidades reclamando. Reclamamos porque los más afectados
y los con más peligro de salir del circuito son los pequeños y medianos que representamos, que son los que primeros sienten el efecto. Sí, se caen del sistema, ¿no? En definitiva. Exacto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos a la expectativa, ¿no?, de lo que pueda surgir a partir de los encuentros que se vendrán con ustedes y con Julián Domínguez, sobre todo porque queremos que el sector, sobre todo, se recupere después de la pandemia, como todos los sectores de la economía argentina. Ojalá, muchas gracias por ese deseo y ojalá se plasme en una realidad. Ojalá sea así. Carlos, muchas gracias. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Carlos Sachetoni, el presidente de la Federación Agraria, hablando con nosotros, haciendo el balance de la llegada de Julián Domínguez a Agricultura. Bueno, ellos hablan de en los próximos días, la semana que viene, van a tener encuentros y van a hablar con los técnicos, ¿no?, en relación a cuáles y son les ha caído bien las consecuencias, el balance. Les ha caído bien la designación de Domínguez, ¿eh? Sí, ellos dicen que puede ser un buen nexo con el gobierno. Bueno, esperemos, ¿no? Tal cual.